Evangelio de hoy. Tema: Poned todo empeño. Primera lectura. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pedro. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipe de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo, envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero, y a éste lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos lo hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era su hijo, muy querido. Lo mandó por último, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, la viña será para él. Matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien
que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Jesús contó una historia a sus discípulos para explicar el significado de su venida en Marcos. Generalmente no contamos esta historia con relación al nacimiento de Jesús. Esta historia es importante para la Navidad porque dice uno de los propósitos para la venida de Jesús. También explica la razón para la oposición a Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión. En la segunda etapa del Evangelio de hoy, nos cuenta que el dueño de la viñeda mandó a uno de sus siervos a ir y cobrar parte de la cosecha. Los labradores a quienes él contrató no querían pagarle lo que le correspondía como dueño del viñedo. Estos siervos que mandó eran los profetas. Ellos pusieron las quejas de Dios ante el pueblo, ante los sacerdotes y ante los reyes. Sin embargo, ellos no buscaron a Dios. El dueño del viñedo se desesperanzó ante la situación. Los que estaban a cargo del viñedo no estaban actuando responsable, y cuando él buscaba remediar la situación, ellos lo empeoraban. La última oportunidad de reconciliación era que se reconciliaran con su hijo. Si despreciaron al hijo, no habrá más que echarles fuera de su viñedo. Él tenía esperanza de poder efectuar una reconciliación. Jesús estaba describiendo lo que estaba en los corazones de sus enemigos. Estaban buscando cómo matarle a él. Estaba consciente del peligro que estaba presente. Jesús indica que entendió lo que estaba en el corazón de sus enemigos. Ellos no iban a permitir que Jesús les quitara a sus clientes. La gente era adicto a una religión falsa. No estaban acercando a Dios a las personas. Pero esta religión estaba haciéndoles sentir mejor. Los dirigentes religiosos no les estaban leyendo las Escrituras. Los oyentes que escucharon a Jesús captaron su mensaje. Ellos estaban rechazados por su ignorancia del plan de Dios. Esta parábola de Jesús es importante para entender la Navidad y el ministerio de Jesús porque relata el propósito de su misión. Una parte de la misión era de reclamar los frutos del viñedo que los líderes religiosos estaban desviando de Dios. Jesús vuelve a hacer este reclamo en otras ocasiones también. Es importante saber el propósito de su misión para entender los evangelios y el mensaje de Jesús. Hermanos, somos viña del Señor, pueblo querido con cariño por Dios. Por eso tenemos que corresponder al amor de Dios. Él nos envía a proclamar de palabra y de obra su buena nueva, siempre con su bendición. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios bondadoso, tú nos amas. Hoy nos preguntas a nosotros, pueblo mío, respóndeme, ¿qué más hubiera podido yo hacer por ti? Enséñanos y ayúdanos a responder con todo nuestro ser a tu perdón cotidiano y a tu infinita paciencia, a la riqueza de vida que Jesús nos trae y a las mociones del Espíritu Santo, para que seamos un pueblo que da fruto duradero, que sepamos llevar a todos nuestros hermanos una justicia animada por el amor, que aprendamos a compartir como tú compartes con nosotros, oh Señor. Muéstranos tu misericordia por Jesucristo, nuestro Señor. Te lo pedimos y te lo imploramos, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche.
para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.